In science, we have to go to the page number 165, and the topic is water purifications. So we have to do the activities. In the first is comprehensions or scientific language. Now, question number two is analyze the following sentence and answer it. Natural resources such as water must be rationally used to ensure life on the planet and the future generations can have them. Los recursos naturales, tales como el agua, deben ser usados racionalmente para asegurar la vida en el planeta y que las futuras generaciones la puedan tener. What does this statement mean? ¿Qué significa este enunciado? That without natural resources, there could be no living on the planet. That as a result of using them rationally, they will continue to exist and there will be new generations of living things that can use them. Using them rationally means not to waste them, to promote the regenerations and not to contaminate them so that they continue having the necessary quality. Este recurso natural, sin este recurso natural no hubiera vida en el planeta. Ese es el resultado de usar racionalmente el agua, para que nosotros continuemos existiendo y haya nuevas generaciones de seres vivos que puedan usarlas. Usar racionalmente el agua no significa no gastarla, no desperdiciarla para promover su regeneración y no contaminarla para que ella continúe teniendo la calidad necesaria. Read the document and then comment on the community activity. Bien, aquí vamos a escribir cómo en la comunidad podemos cuidar el agua. Eso sería todo lo que hay que realizar y nos pasamos a la siguiente página. In the Science Lab, we have to do a process of filtrations, el proceso de osmosis difusión en water solutions. Water is able to pass through membranes. La hipótesis es que el agua puede pasar por membranas. Water is capable of diffusing or mixing with and in other substances. El agua se puede mezclar con otras sustancias. And water has the ability to dissolve other substances. El agua tiene la habilidad de disolver otras sustancias. El objetivo es demonstrate the process of osmosis diffusion in water solutions. Ahí tenemos los instrumentos, ahí lo pueden ver. Y nos dice, what happens to the sugar water bath? ¿Qué pasa cuando se agrega azúcar al agua? Volume increase. Obviamente el volumen incrementa, o sea que hay más cantidad de líquido, de volumen. What process was performed to increase the volume of water in the bag? ¿Qué proceso fue realizado para incrementar el volumen del agua en la bolsa? Reverse osmosis. Osmosis inversa, because the water that was out of the bag entered more easily because of its lowered density. El agua pasa más fácil debido a que tiene una densidad menor. En el caso del agua marina tiene un poco más de densidad. Drop one drop of ink into the container with cold water. Drop one drop of ink into the container with hot water. ¿Qué pasaría si tiramos una gota de tinta en un contenedor con agua fría y un contenedor con agua caliente? What happens when the drop of ink is added to the water? ¿Qué pasa con la gota de tinta que se adiciona al agua? Fácil. The ink diffuses into the water. La tinta se difumina en el agua. What difference did you notice when dropping the drop of ink in cold water and in hot water? ¿Qué diferencia hay en haber puesto la gota de tinta en agua caliente y agua helada? In hot water, diffusion is faster. En el agua caliente, la difusión es más rápida. Does the temperature affect the speed of ink diffusion in the water? Why? Si la temperatura afecta la velocidad de la tinta en el agua, sí. The random motions of the molecules increase with temperature. El movimiento aleatorio de las moléculas incrementa cuando hay más calor, o sea que las moléculas se mueven más cuando el agua está caliente que cuando el agua está helada. Bien, place jars in rows of 3. Label the first row of jars with the word water, the second row with the word oil, and the third with the word alcohol, agua, alcohol y aceite. Place a teaspoon of sugar in the jar of water, salt in another jar of water, and soil in the
Other jar of water do the same with the coal and oil. Properly label each jar and stir with a wooden tank depressor. Measure 15 milliliters of the liquid substance, water, alcohol, oil, and add it to corresponding solid in the glass jar. Measure how long it takes each substance to dissolve. Record your results in the following chart. Agua, aceite, agua, alcohol y aceite. Lo único que sí le voy a pedir que traiga un poquito de aceite a la escuela. Y vamos a agregar azúcar, sal. Bueno, hay que traer aceite, un poquito de azúcar, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de sal y así pues suelo ahí tenemos tierra. What substances dissolve with? Sugar and salt con el agua. El azúcar y el agua se va a la sal se va a disolver en el agua. Sugar and salt en el alcohol se va a disolver. Non-dissolve in oil, en el aceite no se va a disolver ninguno. Un poquito de aceite, un poquito de azúcar y un poquito de sal es lo que tienen que traer. What characteristic can be attributed to the water? ¿Qué características se atribuyen al agua? Solvent and dissolvent. Which liquid substance dissolve the most substance in less time? Aquí podría ser el agua o el alcohol, ahí lo vamos a comprobar. Discuss with your peers your observations. ¿Qué observaciones podemos ver? Water is capable of transferring membranes, that is to a state to carry out the process of osmosis. El agua es capaz de transferir en las membranas, por eso se puede decir que lleva a cabo el proceso de osmosis. Water is capable of diffusing or stirring with other substances. El agua es capaz de difundirse en otras sustancias. Water has the capacity to dissolve other substances. It's the solvent per excellence. Es el disolvente por excelencia, el agua. Con eso terminamos este video.